Hola chicos, bueno, pues estamos una vez más en el Rincón de los Autores y esta semana le ha tocado el turno a Mónica Gómez. Seguramente hayáis visto alguno de sus libros por Instagram porque últimamente, por lo menos yo, estoy viendo muchísimo uno de ellos, el último que ha escrito, y por eso tengo muchas ganas de leerlos. Bueno, para presentaros un poco a Mónica, tengo que decir que cuando he estado ahí un poco indagando en su biografía he visto que su profesión no tiene nada que ver con el mundo de la literatura. Ella es directora financiera y aparte, entre sus aficiones, pues le gusta mucho la cocina, le gusta mucho viajar y también nos cuenta que su vida, digamos que está marcada por la a ver si lo sé decir bien, multiculturalidad. Y, y, bueno, entre sus novelas que tiene publicadas hasta ahora, que las podéis encontrar en Amazon, pues vemos Mestizos, Armonía en 8 partes y La isla congelada, que es esta última, la que yo os hablaba, que tengo muchas ganas de leer. Así que bueno, sin más, pues nada, Mónica, encantada de tenerte aquí y cuéntanos un poco más sobre ti, sobre quién es Mónica, qué le gusta hacer. ¿Qué tal, Júpiter? Encantada. Bueno, antes de nada, muchas gracias por esta entrevista y este espacio. Bueno, como has dicho, me dedico a una profesión muy diferente, más o menos porque también llevo dirección de recursos humanos y quizás esa parte ya tiene más que ver, ¿no?, con la parte de letras que de ciencias. Yo en mis tiempos era muy diferente a la hora de hacer un bachiller y podías escoger letras mixtas, ¿no? Entonces siempre me fui por esa rama porque la literatura me apasionaba, pero con matemáticas, que no se me daba mal. Bueno, pues por ahí salió mi faceta profesional un poco casi por accidente, ¿no? Y es un poco a lo que me dedico. O sea, llevo muchos años de profesión en este campo y trabajo para una multinacional, con lo cual ya estoy acostumbrada también a trabajar en entornos pues, también muy multiculturales, ¿no?, como veníamos Claro, diciendo. Y bueno, en cuanto a mi hogar, que dices que es multicultural, pues sí, cada uno somos un continente, es un poquito extrañito, ¿no? Somos como la familia Benetton. Y bueno, muy orgullosa, ¿no?, de esa multiculturalidad, lo que aportamos cada uno de forma tan diferente, ¿no? Y en las aficiones sí, cocinar siempre fue una de ellas. De hecho, yo empecé a escribir, bueno, a matar un poquito el gusanillo de escribir con el blog de cocina. Me animó mi hermana pequeña porque yo quería escribir de alguna forma y me dijo, pues mira, es una buena forma de empezar. Entonces empecé con 2 blogs, uno de viajes y otro de cocina, que actualmente aún están, ¿no? interesante. Y el de cocina me sirve a mí como recetario, o sea, es más Sí, para, bueno. lo tienes todo ahí recogido, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, bueno, cada vez que quiero algo lo encuentro muy bien por etiquetas y aparte de eso, pues tiene bastantes visitas, con lo cual, pues fantástico, ¿no? Anda, pues Fantástico. habrá que echarle un vistazo a los que no, que a mí, por ejemplo, me gusta mucho comer y cocinar también cuando tengo tiempo, así que tendremos que echar un vistazo ahí a su blog. Y bueno, ¿de dónde te viene esa pasión por la escritura? ¿Hay algún autor o alguna obra más concreta que te haya influido a la hora de crear tus historias? Influir te influye, yo creo que todo lo que lees. Yo siempre he sido muy lectora, ¿no? Y cuando a la gente le costaba, como te comentaba, yo iba por ramas de literatura, cuando a la gente le costaba leer esos libros, ¿no?, que nos ponían en clase, para mí era un placer. Y me acuerdo que uno que me marcó, bueno, me marcaron muchos, me marcó Lorca, ¿no?, bastante, me marcó mucho Pío Baroja y con la busca. Pero me acuerdo que uno que nos mandaron leer, porque aquí en Galicia, bueno, pues era una cosa más frecuente, era Los Pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán, claro, una gran escritora, Ujú. ¿no? Y fue acabar de leer ese libro y me enganchó de tal manera que me fui corriendo a comprar la segunda parte, La Madre Naturaleza. Y así, bueno, toda la vida, ¿no? Me ha pasado desde pequeñita, yo lo que pedía en casa era que me regalaran libros. Entonces yo creo Claro. que ahí es donde se empieza a generar un poquito esa semilla de que te guste contar historias, ¿no? Ujú. O sea, que tienes que tener como yo, no eres de las mías, una biblioteca en casa, estanterías Enorme, repletas repletas de libros. sí, es enorme, Bueno, sí, enorme. sí, es que además, no sé, entrar en una casa y ver libros es como, no Mm. sé, a mí enseguida se me va la vista y es como cuando vas por la calle, a ti imagino que también te pasará, y encuentras una tiendecita de estas pequeñitas, a lo mejor de libros de segunda mano y dices, ay, 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 tengo que entrar. Y vas, y vas. Y así se van llenando. Yo pues, los tengo pues, en filas de 4. Pues, imagínate, Ujú. porque ya no hay manera, ¿no? Ahora con el Kindle, bueno, pues he conseguido Claro, simplificar un poco el tema del espacio, pero me sí, es sigue verdad. gustando comprar. Mi madre me lo Sí, regaló a mí lo del Kindle, el libro electrónico, en un intento de que dejara de comprar libros que no nos entraban en casa, pero hombre, es verdad que sí que facilita mucho la cosa, pero hay libros que aún así quieres tener en papel. en papel, Así que sí. bueno, hablando ya del primero de tus libros, Mestizos, es del género ficción histórica, ¿verdad? Ujú. Los Eh, 3, sí.
digamos que es un viaje por diferentes lugares, ¿no? Vamos a recorrer París, La Coruña, Miami, Cuba. Cuéntanos un poco, háblale a los que nos están viendo, ¿por qué tienen que leer Mestizos? Háblanos un poco sobre esta historia. Mestizos empieza un poco, bueno, por las ganas que tenía de contar las revoluciones y toda esa imagen que se tiene romántica, ¿no? Una revolución muchas veces es muy necesaria, pero siempre tiene un coste humano en vidas, eso no lo podemos olvidar. Mayo del 68 no fue una excepción. Entonces este libro arranca, bueno, pues con un español que se va a vivir, se traslada a París y vive el mayo del 68 como estudiante, ¿no? En la Sorbona. Entonces es todo ese ambiente que se cuece. ¿Qué ocurre? Que en París conocen a una cubana, de ahí que luego viajemos a otras partes, con la que empieza a tener una relación. Y eso es lo que les une, ¿no? La Coruña, que es de donde procede él, París, donde se conocen y donde viven y donde estudian y luego trabajan, y Cuba, que es el origen de ella, ¿no? Y Miami, porque, bueno, después hay emigración de Cuba a Miami, que es muy habitual. Entonces es un recorrido, ¿no? Lo que cuenta este libro, bueno, pues es a través del personaje de la hija, encuentra las memorias de... Perdonar, es que los móviles en casa son como un poco locura. Nada, no te preocupes. Encuentra el diario de su padre cuando su padre fallece, entonces empieza a leerlo y a partir de ahí es cuando puede descubrir la historia de su familia, ¿no? A través de las memorias de su padre. Entonces es todo un viaje para ella y a raíz de ese viaje decide después viajar a Cuba y conocer sus orígenes maternos. Y esa es la historia de Mestizos, ¿no? A través de personajes de ficción, pues toda la historia que va pasando y ocurriendo en esas épocas, ¿no? O sea que digamos que en una misma historia tenemos dos, ¿no? La historia de los protagonistas y luego la historia de ese diario. Exacto. Qué bonito. Exacto. Claro, sí. Sí. Es una idea muy buena, ¿no? De enlazar ahí varias historias y mantener enganchado al lector. Y una pregunta por curiosidad, ¿has estado en esos lugares? Bueno, en La Coruña eres de allí, ¿no? Imagino que... Sí. Sí. Pero en el resto de sitios Coruña, has estado. Sí. ¿Has estado Sí, allí? sí. O sea Igual lo he que... visitado varias veces, París también, y además en varias ocasiones, cualquiera de ellos, y Miami también. Sí, son O sea que lugares que las conozco. descripciones que haces de los Sí, lugares están completamente documentadas sí, y tú has estado sí. allí. Y las conozco, sí. Porque, a ver, normalmente cuando escribimos, si es algún lugar en el que no hemos estado, pues tenemos que andar buscando información y tal, pero tú tienes esa información de primera mano. Correcto. Bueno, pues vamos al segundo de sus libros, que como ya os he dicho antes es Armonía en 8 partes, un título que a mí me ha encantado. Ya nos contarás a ver de dónde viene ese título. Comienza en África, en el año 1860, y digamos que esta historia es como un recorrido de 7 generaciones que acabará en Estados Unidos. Así que cuéntanos un poco, Armonía en 8 partes. Armonía en 8 partes fue un proyecto ambicioso, de hecho fueron 2 años, ¿no? Para poder completarlo. Y es porque me embarqué, claro, en una saga familiar, o sea, en 7 generaciones. Entonces arranca en África con el secuestro de un africano que es trasladado en un barco negrero a Estados Unidos, a Charleston, para su venta. Y a partir de ahí, claro, toda su vida ya se desarrolla en Estados Unidos, que es donde vamos a encontrar los distintos enclaves, que está entre Charleston, sobre todo Nueva York, es donde más está centrado. Y es un viaje a través de toda la historia de lo que fue la esclavitud, donde se para mucho al principio. Para mí fue muy doloroso este libro porque la investigación fue dura. Claro. Cuando tú te metes muy a fondo, encuentras, claro, imágenes y situaciones muy, muy duras. Y esas son las que describo en el libro y trato de hacerlo con muchísima, toda la realidad que puedo, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay situaciones y escenas que son difíciles. Pero esta familia consigue ir evolucionando y vamos a vivir con ellos todo lo que es la parte de la segregación, las leyes de Jimmy Crown, y a continuación, bueno, pues la lucha, ¿no? Hacia esa igualdad y lo que sigue siendo hoy en día, ¿no? Fue un poco, es un libro que buscaba un poquito explicar todos los orígenes del racismo y explicar todo el movimiento Black Matter, ¿no? Su origen, por qué, y que entendamos, porque yo creo que solo entendiendo un poquito la historia, yendo hacia atrás y entendiendo todo lo que fue pasando a lo largo de esos años, que es mucho, podemos comprender la situación presente, ¿no? Intentar cambiarla. Y también surgió mucho por las preguntas que me hacía mi hijo, porque constantemente me preguntaba por el movimiento, qué ocurría, por qué había ese problema con los negros, cómo le afectaba a él, entonces quería entender. Y constantemente pues veía con él muchas películas, veíamos documentales diferentes, muchísimos, y se lo iba explicando, se lo iba introduciendo, y a partir de ahí se fue cocinando. Y dije, La idea. quiero escribir sobre ello, sí. O sea que es una historia dura. Bueno, a ver,
Es que en realidad esa Dura y esperanzadora. es una historia dura, o sea que claro, Sí, no puede ser de otra manera lo que describes en tu libro. Pero que vamos, lo que nos vamos a sí, encontrar es duro, porque es lo que tú te has documentado, es lo que hay, vamos. Y cuéntanos un sí, es duro. poco ese título, ¿de dónde Pues mira, el viene? título, bueno, porque aparte, con este libro, aparte de recorrer toda esta parte de la historia de la población afroamericana, también viajaremos por la música, ¿no? Con toda esa evolución musical de la población afroamericana. Ujú. Entonces, de parte de la familia, bueno, pues son músicos profesionales, músicos en buena situación, me refiero, porque han ido al conservatorio, tocan Ujú. bueno, en buenos ambientes. Y el título viene porque Armonía en ocho partes es la melodía que se usaba en las plantaciones, es una melodía de muchísimos años de antigüedad europea, pero es la base musical con la que los esclavos se comunicaban. Cuando estaban en las plantaciones, inicialmente cantaban y se lo prohibieron, pero vieron que eran más rentables cuando cantaban porque se motivaban y de alguna Claro. forma producían mejor. Entonces, al contrario, se les obligaba a cantar. Y cuando cantaban, lo que hacían eran transmitir canciones de señal, tenían diferentes melodías. Unas Ujú. eran para comunicarse, pues podían decir, bueno, pues tal se va a fugar, este es el plan que tienen, y lo hacían a través de, bueno, pues de las canciones. Y después también había canciones pues más de lamento, de historia, y toda Ujú. la base musical era armonía en ocho partes. Esa es la base de la Madre melodía. mía, no tenía ni idea, me parece, vamos, súper interesante, ¿no? La historia que hay detrás del título. Sí, es que cuando he leído el título me ha llamado la atención. He dicho, uy, algo tiene que haber detrás de este título tan especial, ¿no? Y bueno, vamos con su última novela, La isla congelada, que ya os decía que yo es la que más veo últimamente en Instagram, además tiene muy buenas reseñas. Habla sobre la emigración, ¿no? En los años 30. Uh -huh. Como veréis, los temas que toca Mónica en sus historias son temas, bueno, pues históricos muy importantes. Así que, bueno, cuéntanos un poco por qué los que nos están viendo deben leer La isla congelada. La isla congelada, aparte de enseñar historia, trata también, trato con ella de distraer mucho al lector, o sea, de contar historias de los personajes que son complejas. Es una novela coral en el sentido de que hay varios protagonistas y cada uno con unas situaciones muy peculiares. Va a haber unas relaciones muy intensas de amor, también de desamor, también lo va a haber de traiciones y de amistad. Uh -huh. Eh, Arranca con unos jóvenes gallegos que emigran en los años 30 debido a la situación de España y se embarcan en un barco en el Orinoco. Era un barco que realmente paraba en Coruña y hacía ese transbordo en Cuba, que llevaba a los pasajeros. Toda la parte que cuento está documentada y está basada en datos históricos reales. Uh Todos -huh. los personajes son de ficción, pero toda la parte que narro no. Y ahí, bueno, pues se encuentran con un personaje que luego va a ser importante, que es un inspector de viaje. En los años 1907 se empezó a legislar una figura que se creyó muy necesaria durante la República, que eran inspectores de viaje. Y esto era porque cuando los emigrantes viajaban, lo hacían en unas condiciones muy indignas, en tercera clase, tan indignas que muchos no llegaban a destino, muchos perecían, porque no tenían ningún tipo de, bueno, ni de higiene, ni de Uh -huh. medidas, ni de buena alimentación, nada de lo básico. Entonces el gobierno de España decidió que iba a poner un inspector antes de partir para inspeccionar la situación, otro durante el viaje, y otra llegada al país, que les tenía que ayudar en el lugar de origen. Pues estaban, normalmente, ya te digo, los países que más a los que se viajaba era Cuba, Argentina, Venezuela, y Uh en todos -huh. estos sitios, bueno, pues había estas figuras. Entonces, uno de los que viaja es un inspector de viajes y que se va a entrelazar con los hermanos y al final pues, se va a forjar ahí una relación, ¿no? Y toda esta parte que cuento del inspector de viajes también tiene su base real. Existían y eran así, hacían sus diarios de a bordo y debían de velar. Pero este es un personaje muy curioso y es uno de los que más llama la atención a la gente, a los lectores, cuando me lo comentan, ¿no? El caso de Armando. Y O hay sea, otra joven que habrá que estar atentos al inspector de viaje cuando lo al inspector leamos. Armando. No, seguro que no se le olvida a nadie porque está presente en toda la novela. Y otra joven más que se conoce en el barco, ¿no? Mara, que va a tener también un peso importante. ¿Y luego qué vamos a vivir? Bueno, pues ahí lo que os voy a llevar de viaje es por La Habana de los años 30, 40 y 50, que era increíble. Y tan loca era, o sea, era como un poquito, bueno, hay un capítulo que lo he titulado, le he hecho un poquito de homenaje a Hemingway con París era una fiesta, y es que La Habana era una fiesta, y era una Uh fiesta -huh. auténtica. Pero a su vez había muchos problemas de base, y es que el país estaba lleno de corrupción, teníamos muchas mafias, mafias del juego, de la prostitución, era como el paraíso al que iban los americanos, era como el prostíbulo de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que bueno, que sí que es verdad que en esos momentos la isla estaba floreciendo,
había mucha más alfabetización, empezó a mejorarse la sanidad, empezó a bajarse la mortandad, pero a su vez todo lo que era la población que vivía en los pueblos, en los bohíos, no tenían esa situación, o sea, eran mucho más analfabetos, tenían muchas dificultades. Y eso fue germinando lo que luego, bueno, pues ocurrió, que fue la revolución, ¿no? Ese estallido de la revolución que todos conocemos y que perdura hasta la época actual, ¿no? Y la isla coge el título precisamente de ese nombre, ¿no? De que se quedó congelada y que a partir de la revolución, bueno, pues todo se para, ¿no? Y la vida de los protagonistas se para, todo cambia. Y vamos a conocer esa Cuba pre y post revolucionaria. O sea, que podemos decir que, bueno, esta novela, y seguramente valga a lo mejor para las otras dos, está basada en hechos históricos reales. Lo que pasa es que es verdad que, claro, los personajes y luego las historias que tengan entre ellos son ficción, pero sí que todo el resto de datos y donde tú sitúas la historia es todo absolutamente basado en hechos reales, para que los que nos están viendo lo tengan claro. Y bueno, cuéntanos qué tienen de especial tus historias. ¿Por qué el lector debe elegir leer alguna de tus novelas? Véndelas bien. Además de entretener, intento enseñar, intento dejar un poco en el lector, ¿no? Un nuevo conocimiento, algo que le aporte. Pero yo creo que no todo tiene que ser aportar, porque si no, para eso nos leemos ensayo, ¿no? Entonces, lo que trato también de hacérselo es entretenido a través de personajes con sus vivencias y personajes que puedan dejar huella, ¿no? En el lector cuando lo lean, porque se lleguen a empatizar con ellos, ¿no? Y así hay personajes. Yo en Armonía le tengo mucho cariño a un personaje que es Marta, ¿no? Que es una mujer que también es secuestrada en África, llevada a Estados Unidos, coincide la plantación con Demon, el hombre con el que partimos, el personaje principal. Y ella es curandera, entonces, bueno, tiene unas dotes increíbles, no solamente de ser curandera, sino también de ver el futuro, ¿no? De poder predecir. Y es un personaje que yo le cogí mucho cariño, al igual que Bob, ¿no? Que hace un poco del padre de este chico cuando es secuestrado y llevado a África. Entonces, a través de estos personajes trato de darle pues, esos toques de a lo mejor cosas que desconocemos más de la cultura, ¿no? Como es la religión afroamericana y todo ese tipo de datos, ¿no? Que a lo mejor no conocemos tanto. En la isla lo hago más con leyendas gallegas. Meto un poquito lo que es la Santa Compañía o determinados guiños como que hay en Galicia, ¿no? Y después en Cuba también. Y en Mestizos trato de hacer un poquito lo mismo, ¿no? Entonces, que puedas encontrarte un poquito quizás de realismo mágico, ¿no? Por el medio de esas situaciones, ¿no? Que las crees o no las crees, ¿no? Como se dice en Galicia, a ver las ailas, ¿no? Pero al mismo tiempo eso, poder dar una lección de historia un poco amena, pero bien estudiada, o sea, bien trabajada. Yo tengo la sensación de que, sin haber leído todavía ninguno de los libros de Mónica, yo tengo la sensación de que son de esas historias que cuando acabas el libro y ya es la palabra fin, te quedas con un buen sabor de boca de decir, es un libro que me ha dejado algo. Porque es verdad que lo comentabas tú ahora, ¿no? Que hay historias que es verdad que los lees, los libros están bien, sin más. No, a lo mejor luego con el paso del tiempo incluso, bueno, pasan ahí a un rincón de tu mente y los dejas ahí un poco relegados. Pero sin embargo, por lo que nos estás contando, creo que tus historias es precisamente lo opuesto. Creo que son de esas que te remueven algo, que te dejan algo. Y creo que eso es de lo más importante en literatura. Pero bueno, lo tendremos que descubrir leyéndolas. Y una pregunta que quería hacerte, ¿qué parte o qué capítulo, me da igual de cualquiera de tus tres novelas, te ha resultado más difícil? Una que hayas dicho, ostras, tengo que parar, respirar y ahora continúo escribiéndola porque es dura. ¿Ha habido alguna parte? Porque ya nos contabas antes lo de, claro, nada. Armonía, sin lugar a dudas, porque toda la parte cuando eres esclavo, todas las situaciones que vivan, los castigos que se viven, todo lo que se ve envuelto es realmente desgarrador. Es como cuando vemos la película de Django, vemos los años de esclavitud o cualquier película que podamos ver de esta temática, que hay muchas. Es una parte del libro, porque luego ya te digo que hacemos una evolución, ¿no? A través de 7 generaciones de la familia y vamos viendo esa evolución, ¿no? Pero al final fue duro, porque es que estamos hablando de que en los años 50 existía segregación, o sea, los negros no podían ir a lugares de blancos ni comer con los blancos, si iban en el bus tenían que ir a la parte de atrás, ceder el asiento a blancos. Eran situaciones realmente duras. Quien haya visto Green Book seguramente lo recuerde, ¿no? Porque es un reflejo increíble, ¿no? De esos momentos. O sea, tenían un libro, lo que llamaban el Green Book, el libro verde, que era donde los negros sabían dónde podían parar, qué gasolineras se les permitía echar combustible, en qué hoteles podían dormir. Entonces,
cuando investigas sobre todas estas cosas desde el origen, a pasar por esto, porque dices que tampoco estamos hablando de hace tantos años, ¿no? Te rompe el corazón, yo noté que me oscurecía el alma y es un tema Claro, complicado, es un tema complicado. Y, bueno, sí, esa parte sí te puedo decir que es dura de digerir, ¿no? Sobre todo cuando estás todo el día, porque me empapo de la historia, o metida, trataba, claro, ¿no? metida ahí. Exacto. Yo Y me fíjate, apoyo mucho con medios de todo tipo, ¿no? Para trabajar, ujú, pues, documentación, libros, todo lo que encuentre. Y si puede ser además, pues, en el caso de la isla congelada, tuve el lujo de entrevistarme con una mujer que había vivido justo al momento de la revolución, ujú, cuando sale de la isla y cómo sale. Entonces, ujú. toda esa parte que yo describo, cuando una de esta parte de la familia deja la isla, está relatada con historias reales, con historias que vivieron, que por suerte me las transmitieron, ¿no? Pero con todos trato de hacerlo, pero sobre todo me meto con la música. Cuando Claro, estaba escribiendo Armonía, solo escuchaba música afroamericana, música black, con la isla, pues estaba todo el tiempo con música cubana de fondo, con todas esas raíces, ¿no? o sea que Y sobre todo con te metes por completo. por completo, en muchos documentales y muchas películas. Y claro, te rompe. Incluso con Armonía me planteé volver a leer, y lo recuperé y lo volví a leer, La cabaña en Tiotón. Y no es Ujú. un libro fácil, pero bueno, me encantó volver a leerlo, la verdad, porque es un plasma muy, muy bien lo que era la situación de los esclavos, ¿no? Sobre todo en qué plantación cayeras, porque no era lo mismo que estuvieras en una plantación un poquito más al norte que mucho más al sur. Tu vida Ujú. dependía de ello, ¿no? Era muy, bueno, pues había plantaciones en las que la esperanza de vida podían ser 5 años con suerte. Y fíjate que este es un tema sobre el que en el cine se ha hecho mucho cine de este tema y nos puede parecer, bueno, o al menos es una cosa que me pasa a mí, no sé si al resto de vosotros también, puede parecer que en el cine al ser visual te llegue o te impacte más, ¿no? Y sin embargo a mí me ocurre que me impacta más a través de las letras, a través de los libros, Sí, porque esa manera porque de navegas más describir, despacio, ¿no? exacto, Mm, de lo vives más despacio. describes, claro, y describes tanto los sentimientos, lo que está sintiendo en ese momento la persona, que me parece eso. En el cine sí que es verdad Mm, que ves la imagen, pero quizá a veces nos resulta un poco más complicado, ¿no?, empatizar con el sentimiento de ese personaje. Y, sin embargo, con los libros sí que te llega más. mm, O sea mm, que por eso entiendo lo de la dureza de esa historia, porque si en el cine ya verlo es duro, pues claro, leer mm. sobre eso. Y bueno, Bueno, personajes, ¿alguno más especial? Ya nos has dicho por ahí que había uno, Mara, que era más especial para ti. ¿O alguno que esté así más basado en hechos reales? Que digas, sí, este... a ver, Armando es un personaje construido, como te comenté, a través de los inspectores de viaje. Leí Ujú. muchísimo sobre eso porque hay unos documentos muy interesantes del Gobierno de España que aún puedes acceder a ellos y son 450 páginas, imagínate, para describir lo que eran los inspectores de viaje. Entonces me empapé mucho de ello para poder crear a Armando, ¿no? Ujú. Y es un personaje que traté, bueno, pues de que fuera con sus complejidades y yo creo que tiene muchos pliegues. Mara es una persona para mí muy especial también en esta novela, pero bueno, para mí lo son todos ellos, ¿no? Claro, Todos ellos. elegir uno no es un poco complicado. Sí. Y próximos proyectos, porque a ver qué tienes por ahí en mente, si estás con alguna otra historia, si has cambiado de género, si sigues ahí en tu género de ficción histórica, cuéntanos. Pues mira, me planteo mucho cambiar el género, pero luego me cuesta. O sea, es como que me tira hacia ahí, ¿no? Y no sé por qué, porque ahora tengo tengo tres ideas en la cabeza. Y quizás una la tenga que posponer un poco porque va a ser muy compleja. Es decir, si intento hacer esa, sé que va a tener muchísimo tiempo de documentación y Claro. probablemente me pase como Armonía más, me tome más de 2 años. Y no sé aún por cuál me voy a decantar, pero sí que tengo ahí ideas que las estoy cocinando y pensando un poquito por dónde voy a ir. O También es sea verdad que lo que, saqué hace un o sea que mes y poco el libro, ideas hay, ideas ¿no? hay, Tenemos Mónica ideas, para rato. Vale, vale. Eso es lo importante. ideas hay. No, además es Lo que no que sé por cuál. la histórica es un género que requiere muchísimo trabajo de documentación. O sea, no es un género como ponerte a escribir a lo mejor fantasía, que tú puedes crear tus propios mundos o coger de un sitio y de otro inspiración y te pones a escribir. La histórica tiene mucho trabajo, entonces es verdad que cada obra requiere su tiempo. Vale, pues bueno, no sé si quieres añadir algo más, porque ya se nos ha agotado el tiempo. Pues perfecto, yo creo que todo más o Eh, menos. Claro. bueno, ha sido un placer conocerte a ti un poco más y también tus historias, porque es verdad que yo de las otras de las dos primeras no tenía ningún conocimiento
y sí que me ha despertado el interés por leerlas. Muchísimas gracias por querer compartir conmigo este ratito en el Rincón de los Autores. Y bueno, recordaros también a los que nos estáis viendo que abajo en comentarios tendréis su enlace a Amazon y a redes sociales, ¿vale? Para que podáis vosotros también bichear un poco a ver por cuál vais a empezar a leer. Pues nada, Pues muchísimas Mónica. gracias, Júpiter. Un placer. Nada, gracias a ti. Ha sido un placer pasar este rato contigo. Nos vemos por las redes. Nos vemos por las redes. Adiós. Adiós.